Medida de constantes elásticas. Bueno, un muelle, en las condiciones que llamamos de elasticidad, se comporta de tal forma que cuando lo estiramos crea una fuerza que llamamos recuperadora, porque tiende a recuperar la forma inicial. Y esa fuerza no es constante, sino que depende del estiramiento que le hagamos. Cuanto más estiremos, mayor será esa fuerza. A los muelles les suele pasar eso, salvo que estiremos demasiado. Llega un momento que estiramos tanto, quizá lo hayáis hecho alguna vez con un muelle, que pasa del límite elástico, y eso significa que después de estirar, cuando soltamos, el muelle no vuelve a su posición inicial, a su tamaño inicial. Pero si estamos dentro del régimen elástico, la fuerza recuperadora es proporcional al alargamiento y cuando soltamos vuelve a recuperar la misma forma. Ese es el fundamento, por ejemplo, de los dinamómetros, los cacharros que tenemos para medir fuerza. Podemos medir fuerza o dividiendo por 9,8 directamente masa en gramos. ¿Vale? Nosotros cogemos aquí, voy a tirar con una cierta fuerza y aquí abajo podéis ver en newton cuál es esa fuerza, más grande, más pequeña, etc. Es decir, si yo cuelgo algo aquí, ya me está diciendo cuál es, vamos a hacerlo, no nos cuesta nada. Cuelgo un objeto y ya me dice cuál es la fuerza que está actuando sobre él, sobre ese cuerpo, digamos que son, fijaos, como medio newton. Y si le doy la vuelta, aquí hay una segunda escala donde dividimos y multiplicamos lo que haga falta y ya nos sale directamente la masa en gramos. En el supuesto de que estamos en la Tierra con un campo gravitatorio con una aceleración de unos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, nuestro muelle es este. Ahora mismo está un poquito extendido porque tiene que contrarrestar la fuerza de su propio peso. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el muelle, bueno, tiene muchas piezas, de manera que tenéis que fijaros en una en concreto. Lo más cómodo es fijarse en la última espira. Y si os dais cuenta, aquí tenemos un aparato que parece de las guerras napoleónicas prácticamente, muy antiguo, pero que yo sigo guardando y usando por un motivo. Es muy útil. Y lo que le hace más útil es este espejito que está aquí. Parece que no sirve de nada, ¿no? Pero tiene un motivo de ser muy concreto. Y es el siguiente. Cuando nosotros estamos mirando la posición, aquí detrás tenemos la regla, es muy fácil medir de manera equivocada. ¿Qué quiere decir de manera equivocada? Que yo a lo mejor mido 3 veces y una vez estoy con la cabeza así y otra vez estoy con la cabeza un poquito más arriba y el compañero de al lado, que es más bajito, lo ve desde más abajo y cada uno de nosotros vemos una posición distinta. El espejo nos sirve para evitar ese problema de lo que se llama paralaje. Os lo voy a acercar y os lo enseño. Aquí podéis verlo bien, dependiendo de dónde ponga exactamente los ojos. Más arriba, más abajo, la medida es una u otra. Hay que elegir una posición, por ejemplo, podéis elegir la última espira y cuando pongáis los ojos de manera que la espira tape su propia imagen especular, la medida es la correcta, ¿vale? Así no, pero así lo tenéis más cómodo. Y este es el motivo de ser de tener aquí el espejito. ¿A qué se le ocurrió? Pues sabía lo que estaba haciendo y la verdad es que así simplifica mucho el trabajo experimental. ¿Que se puede hacer sin el espejo? Pues sí, pero resulta más incómodo y es muy fácil cometer errores. Una vez que hemos aprendido eso, vamos a ver cómo se trabaja con el muelle. Hay dos posibilidades, el estudio estático y el estudio dinámico. En el estudio estático lo que hacemos es poner una pesa, medir bien y ver cuál es el desplazamiento, es decir, la posición respecto a la posición inicial. Aquí tenéis las cantidades en valor absoluto, pues bueno, luego vais restando. De manera que he puesto una pesa, ha habido un alargamiento debido a la fuerza de la gravedad de esa pesa. En este caso son de 50 gramos, pues bueno, multiplicáis por 9,8, cuidado con las unidades, y ya sabéis qué fuerza es igual a la fuerza extra que tiene que hacer el muelle hacia arriba para evitar que el objeto siga cayendo. Aquí siempre son equilibrios de fuerza, la fuerza peso de la pesa está hacia abajo y la fuerza K por X del muelle hacia arriba. Si en vez de una ponemos dos, pues ya podéis ver cómo el muelle se va a ir estirando. Pues 2 pesas. Y 3. En nuestro laboratorio las pesas tienen una forma un poquito rara. Alguien dice alguna vez, bueno, ¿y por qué? No suelen decirlo, pero algunos alumnos suelen poner cara de, tras qué pesa más rara. Bueno, pues tiene su motivo. Esta saliente de aquí, este agujero es para poder engarzar unas con otras y el agujerito es para poder ponerla en un muelle o donde sea. Todo tiene su motivo. Bien, el caso es que ponemos 3, 4, 5, 6 y cada una de ellas
corresponde a un alargamiento. Hora de nuestro ajuste por mínimos cuadrados. Si ponemos en este eje la fuerza, que es m por g, y aquí ponemos x, los puntos, los diversos puntos experimentales, deberían darnos una recta cuya pendiente en este caso es k, esa cantidad que no sabemos lo que vale, que precisamente la hallamos de aquí, y es la constante recuperadora del muelle. Lo que nos dice cómo se estira o se comprime, en este caso esos son los estiramientos, cuando le aplicamos fuerza. Y puesto que la pendiente tiene un cierto margen de incertidumbre, pues acá también está determinada con un cierto margen de incertidumbre. Pero también se puede hacer de una manera segunda, y es mediante el estudio dinámico. Con el estudio dinámico lo que hacemos es dejamos un conjunto de pesas, digamos estas tres, y cuando yo estire y suelte, ¿qué va a pasar? Que el objeto, el muelle, tiende a la posición de equilibrio. Ahora su nueva posición de equilibrio es esta. Pero ¿qué pasa? Cuando llegue a la posición de equilibrio llegará con una cierta velocidad, de manera que se pasará, se quedará corta, es decir, esto. Este movimiento se estudia en la parte de movimiento armónico simple. Es armónico en el sentido de que tarda siempre el mismo tiempo en ir y venir. Aquí en función del tiempo sinusoidal, todo eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el periodo, el tiempo que tarda en subir y bajar, está relacionado con la fuerza, bueno, con la masa de los pesos que hemos puesto aquí y con la constante recuperadora. De manera que si medimos ese periodo y pesamos las pesas, pues podemos hallar de otra manera distinta la constante recuperadora. No importa si ponéis 3 pesas, o si ponéis 1, o si ponéis 2, o si ponéis 4, lo importante es tener un conjunto de pesas e ir viendo qué pasa con ellas. En principio, el periodo depende del número de pesas. Si pongo una pesa o si pongo 3, el periodo va a ser distinto, pero en cualquier caso me debería salir una constante recuperadora igual a la que obtuve en el estudio estático. Y digo me debería porque siempre hay pequeños fallos, y de hecho una de las cosas que tenéis que ver es hasta qué punto la constante recuperadora con el estudio estático y con el estudio dinámico se parecen, deberían ser parecidas. A lo mejor no salen exactamente iguales, pero hay pequeñas diferencias porque siempre hay márgenes de incertidumbre. Tenéis que ver qué margen de error, incertidumbre se llama ahora, tiene la constante K con el método estático, con el método dinámico, ver bueno, cuál es la más cómoda, cuál es la más fácil, cuál es la que creéis que es mejor. Aquí no es mejor una que otra, simplemente las dos son. Solo hay que tener en cuenta una cosa, y es que si vosotros medís un periodo, es decir, ya, os va a resultar difícil, porque el periodo es del orden del segundo, puede que menos. Y si estáis con el cronómetro o con el móvil, pues entre que lo ponéis en marcha y lo paráis, siempre tenéis ahí un par de décimas que estáis añadiendo. Entonces, el truco del almendruco, ¿cuál es? No medir un periodo, medir varios. Podéis medir 10 periodos y la cantidad que os salga dividida por 10 será el periodo, o 20 o 50, ya lo que os resulte cómodo. Fijaos que con el tiempo las oscilaciones tienden a amortiguarse, porque tenemos rozamiento sobre todo con el aire. Si el amortiguamiento es pequeño, se puede demostrar que el periodo es prácticamente el mismo, no hay apenas diferencia. Y una última advertencia, es muy fácil que aquí os salgan constantes recuperadoras muy grandes o muy pequeñas respecto a lo que debería salir. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil olvidarse de que todo hay que ponerlo en la unidad del sistema internacional. La constante recuperadora se suele medir en newton partido por metro en el sistema internacional, lo que significa que si ponéis longitudes en centímetros, ya la cosa va mal. Todas las longitudes hay que pasarlas a metros, todas las masas hay que pasarlas a kilogramos. Hay muchas veces que veo una constante que está mal en 3 órdenes de magnitud, digo, ya está, habéis puesto la masa en gramos en vez de en kilogramos, ¿verdad? Anda, profe, qué listo es. No, no soy listo, simplemente lo he visto muchas veces antes.